Preocupación mundial por el avance del COVID en China y también por la presencia de una nueva cepa que está produciendo miles de casos, con muchas personas además que deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento intensivo. Esta cepa está presente ya en nuestro país. ¿Tendremos eventualmente una nueva ola de COVID? Bueno, Andrea Pino nos va a contar a continuación todos los detalles de esta noticia. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están, Polo? Buenos días. También queremos saber nuevos antecedentes de esta subvariante que está principalmente presente, al menos por ahora, en China, pero que ya también está presente en otros países. Hasta acá no hay antecedentes de que haya llegado a nuestro país, de acuerdo al seguimiento que se hace, pero seguramente eso puede cambiar en los próximos días y semanas. Queremos saber más también sobre cómo ha evolucionado esta pandemia con las diferentes variantes que tiene la enfermedad. Y estamos junto a la doctora Francisca Fernández, ella es otorrinolaringóloga de la clínica alemana, porque vamos a abordar también los síntomas, la manifestación del COVID-19, principalmente enfocado en el olfato, que ha tenido varios cambios. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Doctora, ¿cómo ha ido evolucionando desde el punto de vista, por ejemplo, de la pérdida de olfato, la enfermedad, la manifestación del COVID? Bueno, lo que hemos visto con las últimas variantes es que las manifestaciones han cambiado desde que inicialmente era un cuadro mucho más, que tenía más un cuadro más con compromiso respiratorio, fiebre, a ser un cuadro mucho más catarral, ¿cierto? Con síntomas mucho más de congestión nasal, todos como era un cuadro de resfrío. También lo que hemos visto es que si bien las cepas anteriores tenían en un 80% pérdida del olfato, ahora esto se manifiesta solamente en un 15%, y lo que más hemos observado es que más que pérdida total del olfato, hay más trastornos del olfato, lo que nosotros llamamos parosmia, es decir, pacientes que perciben alteraciones del olfato más que una pérdida total del olfato. ¿Eso ha pasado con Omicron? De Omicron en adelante, yo diría con Omicron y con estas cepas nuevas, BA4, BA5. Y ahora con la BF7, que es la subvariante nueva y que se espera sea más contagiosa, está ya presente en China de manera importante. ¿Qué se sabe hasta ahora? La verdad es que hay pocos datos, porque acá en Chile todavía no tenemos muchos casos, la verdad no se ha reportado todavía, pero la verdad es que probablemente se comporte más o menos parecido a las cepas que estamos viendo. Se cree que probablemente, como también tenemos una vacunación más masiva, por eso estamos viendo casos más leves, ¿cierto? Con menos trastornos del punto de vista sistémico, pero probablemente se van a comportar más o menos parecidos. Del punto de vista contagiosidad también hemos visto que son más contagiosas, pero también son síntomas bastante más leves que las primeras cepas. Doctora, volviendo al tema de las consecuencias, las personas que manifiestan pérdida o trastorno del olfato, ¿esto es permanente? ¿Es temporal? ¿Qué manifiestan las personas que han experimentado este síntoma? El 80% de los pacientes que pierden el olfato lo recuperan en un plazo de un mes, 2, 3 meses. Sin embargo, hemos visto que alrededor de un 5% de los pacientes que se contagiaron en las primeras olas de COVID todavía no recuperan el olfato. Y los que dicen tener cambios en el olfato, ¿qué experimentan? ¿Qué manifiestan? Esos pacientes refieren, por ejemplo, olfato alterado. Por ejemplo, refieren que cuando comen carne sienten olor a podrido, sienten olor a quemado. En el fondo refieren alterado el sentido de lo que están oliendo, no refieren lo mismo que deberían estar sintiendo. Doctora, hay preguntas en el estudio. Polo, te estamos escuchando. Gracias, Andrea. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Le quería preguntar con respecto a algunas estimaciones que se han hecho con respecto a la posibilidad de que se contagie una alta proporción de, por ejemplo, la población china. Se habla de un 60%, esto equivale al 10% de la población mundial, y que podría generar una cantidad gigantesca de muertes, alrededor de 2 millones. ¿Se está exagerando con esas estimaciones? ¿Son proyecciones demasiado alarmistas? O sea, yo creo que todo va a depender probablemente no, la población china es un porcentaje importante de la población mundial. Yo creo que todo va a depender, ¿cierto?, de las medidas de salud pública que se tomen y también de la vacunación, ¿cierto?, de la responsabilidad con que la población se tome esto, de no bajar la guardia con el tema de la vacunación. En los últimos meses hemos visto que efectivamente hay un porcentaje menor de vacunación.
y llamar a la población a no dejar de vacunarse, que eso es importante. Y en este contexto, doctora, la importancia de la vacuna bivalente. ¿Cuál es su relación, por ejemplo, con la llegada de las subvariantes? ¿Qué información hay disponible hasta ahora? ¿Y cuál es el llamado a la población, aunque usted ya de alguna manera lo adelantaba? ¿Cuál es el llamado con esta vacuna bivalente que ya está disponible para un porcentaje importante de personas en nuestro país? Bueno, la vacuna bivalente actualmente solo está disponible para personal de salud, o sea, gente que esté expuesta, y para los mayores de 65 años, ¿cierto? Que obviamente todos deberían vacunarse. Pero también es importante recalcar que hay mucha gente que debería haber recibido ya su quinta dosis y que no lo ha hecho, que también es importante que lo hagan porque cubre, ¿cierto?, estas nuevas variantes. No sabemos todavía con las nuevas variantes que están apareciendo, pero deberían cubrirlas. Entonces es importante que la gente también concurra a vacunarse. Doctora, y volviendo al tema que tocábamos anteriormente, ¿hay ya alguna solución para esos pacientes que tienen una pérdida total de olfato de manera permanente, o aquellos que tienen, por ejemplo, una pérdida parcial pero ya prolongada? ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que esté apareciendo? Bueno, actualmente hay varias alternativas. Hay alternativas con más y menos evidencia. La alternativa con más evidencia actualmente es la reeducación del olfato, que es un tratamiento muy fácil de hacer, es un poco largo, pero los pacientes lo pueden hacer en su hay algunos suplementos alimenticios también, vitaminas, que si bien no tienen mucha evidencia, en algunos casos también los usamos. Y justamente la última semana, la semana pasada, salió un estudio con resultados bastante buenos de algunos centros en Estados Unidos, que es un estudio multicéntrico, con inyecciones intranasales de plasma rico en plaquetas, que ellos tuvieron resultados bastante buenos en pacientes que no habían recuperado olfato en un plazo a 6 meses post-infección de COVID. Bien, doctora, le agradecemos a la doctora Francisca Fernández, otorrinolaringóloga de la Clínica Alemana, para abordar todos estos temas. Por un lado, esta aparición de la subvariante BF7, una derivada de Omicron que ya está presente en China y que tiene, por supuesto, alertada a la población, principalmente asiática, aunque ya está presente en otros países, ha tenido diferente comportamiento, por ejemplo, en Estados Unidos que en China. Así que vamos a ver cuál es la evolución. Probablemente cuando llegue a nuestro país también habrá que ver cómo se comporta, pero además hemos querido abordar el tema de las consecuencias que ha tenido la enfermedad, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, en los síntomas y particularmente en el olfato. Así que, bueno, información útil para todas aquellas personas que quizás están también pasando por esa situación, Polo. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Gracias también a la doctora Fernández por todos los antecedentes.